respecto a radioterapia. Bueno, tendremos que reconocer que vivimos y movemos en un espectro amplio electromagnético, en donde hay circulantes ondas, partículas atómicas que a veces pueden pasar desapercibidas por nuestro sentido, por cuanto el espectro de lo visible es realmente mínimo si atendemos los resultados de la física. Nosotros nos manejamos para lo que perciben nuestros sentidos, está en un rango realmente pequeño de lo que hoy se va conociendo respecto a las dimensiones del universo. Y dentro de ese espectro no conocido, tirando para el ramo, la esquina de las radiaciones que son ionizantes, están justamente los rayos X y los rayos gamma, cuya aparición en el planeta fue pues accidental, el descubrimiento fue accidental. Todos recordamos la historia de Röntgen, ¿no? Y la placa de su esposa que descubrió el anillo, etc. Y después lo de los esposos Curie, la historia vieja que asumo que todos conocemos. Pero lo que nos importa para este momento es que ya se conoce que organizando el espectro electromagnético existen ondas que pueden tener, al impactar físicamente sobre la materia, la consecuencia de alterar la estructura atómica, lo que se conoce como radiaciones ionizantes, porque pueden generar iones en función del impacto que tengan sobre todo partículas negativas, ¿no? Como los electrones, y existe radiación no ionizante, que por la longitud de la onda, simplemente como es tan amplia, no puede alterar la estructura atómica de las estructuras sobre las cuales impacta. En la parte no ionizante está todo lo que se refiere a las ondas de radio, televisión, incluso telefonía celular, microondas, etc. Y en la parte de la radiación ionizante están todas las fluctuaciones electromagnéticas que tienen tan pequeña longitud de onda que tiene una trascendencia a la hora que choca sobre moléculas tan finas como el ADN, ¿no? Incluso sobre los propios átomos. Al tener una longitud de onda tan corta, impacta, desestabiliza al átomo y genera liberación de electrones, iones, y con todo eso, si esto sucede en la molécula del ADN, ya tenemos una base científica para explicar por qué los rayos X, los rayos gamma, etcétera, pueden generar adductos de ADN y con la consecuente potencialización de manibilizarse. Primer punto, hay radiación ionizante y radiación no ionizante. Lo no ionizante, está incluso la telefonía celular, como les digo, y todo lo que tiene una longitud muy grande, y la radiación ionizante, aquello que tiene la característica contraria y que por ende puede desdiferenciar la función de cosas tan finas como las proteínas, las enzimas, las hormonas o el propio ADN. Adelante. ¿Qué sabes que puede bajar un poquito el proyector que está muy simulado? ¿De audio o bajar el proyector? No, el audio es solución. Está hecho el proyector. Si no se puede, ya otro le digo al celular. No funciona, es nuevo. Y dentro de la potencialidad de impactar existen los rayos alfa, beta, gamma, cada uno de los cuales tiene una potencia de acción o de penetración distinta, y eso lo vamos a utilizar para el efecto terapéutico, ¿no? Respecto al origen también existe una distinción, porque dependiendo de si la partícula parte de la capa exterior del átomo, si son electrones o si son por movilización de partículas subatómicas del núcleo, también la potencia de acción, la potencia de penetración va a ser mayor, y ahí podemos tener, por ejemplo, a los rayos gamma o las mismas bombas de protones que hoy en día ofrecen una posibilidad de irradiación a los pacientes con mucha mayor finura, para distinguirlo de la clásica radioterapia de rayos X. Yendo a lo nuestro, sabemos que biológicamente la célula no tiene un comportamiento uniforme a lo largo de su vida. Hay momentos en los cuales está más activo respecto, por ejemplo, de la aplicación del ADN, hay otros en los cuales lo que más importa es la síntesis proteica, porque estamos en la fase S. Y si recordamos, una célula normal, madura, diferenciada, no está en un constante proceso de multiplicación. Al no estarlo, se haría menos susceptible a un evento
tóxico por radiación, considerando que la radioterapia necesita incidir sobre todo sobre aquellas células que están en proceso de mitosis, porque es ahí donde se notaría más el efecto que ella tiene. Si una célula está más bien quiescente, en estado estático, en estado de reposo, no habría, eso no significa que no existe, pero la potencialidad de efecto mutagénico es menor. Entonces hay fases del ciclo celular, como la fase de G2 y durante la propia fase de mitosis, en donde la célula cancerosa o no cancerosa se hace más sensible a un efecto de radioterapia. Este conocimiento se debe aprovechar hoy en día porque podemos de alguna manera invitar a las células malignas a que se pongan todas en proceso de G2M a partir de la utilización de medicamentos de quimioterapia, por ejemplo, y también algunos de terapia biológica, empujando a la célula maligna, a aquellos que no están en el momento de G2S, a que finalmente se ubiquen en esta fase del ciclo celular, nos va a permitir potenciar, aumentar el efecto radiotóxico sobre la célula tumoral. Existen dos formas de hacer lisis o de hacer letalidad sobre una célula cancerosa. La primera, la directa, cuando el impacto de la radiación ionizante va justamente sobre la molécula del ADN. Y la segunda es a manera indirecta, cuando este mismo impacto ocasiona la formación de radicales libres de oxígeno, con lo cual, de manera indirecta y por ataque secundario, se va a producir una lisis o una apoptosis de la célula cancerosa, no por un efecto directo sobre el ADN, sino por el medio circundante. Y lo del medio circundante también es muy importante, ya lo vamos a ver acá. ¿Por qué razón? Una persona que recibe radioterapia se le propone, se le menciona, se le invita a que pueda tener un mayor nivel de hemoglobina. Porque si estamos viendo que para tener más éxito, una de las maneras como la radioterapia funciona y llega a controlar los tumores es a partir de la formación de radicales libres de oxígeno, nos va a convenir que haya un buen nivel de hemoglobina, de transporte de oxígeno. De hecho, los tejidos poco oxigenados, los tejidos necróticos, suelen no responder básicamente a esto porque pierden una forma de actuar los sistemas de radioterapia debido a que no hay una oxigenación adecuada. Entonces, usualmente nosotros recomendamos en la práctica que las personas que vayan a recibir radioterapia tengan por lo menos 10 de hemoglobina. Y es un rango que podría decir que es arbitrario, podría ser 9, podría ser 11, pero va en función a que a mayor nivel de hemoglobina, mayor transporte de oxígeno y mayor posibilidad de que el efecto indirecto para conseguir la muerte de la célula cancerosa se dé porque tenemos un mayor delivery de oxígeno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un tumor no vascularizado tendría menos, por ejemplo... Por ese lado, sí. Por el lado de que parte del efecto terapéutico de la radiación depende de la formación de radicales libres, sí. Por digo, 10 es el límite, digamos, académico, pero el concepto es que mientras más hemoglobina tenga, más chance de hacer lisis tumoral. Y lo contrario también es correcto, ¿no? Calidad del agente emisor. La calidad del agente emisor se refiere al hecho de que clásicamente nosotros hemos trabajado, cuando yo entré a la residencia, aún se usaba en el Perú las máquinas de cobalto. La cobaltoterapia es una forma de dar radiación médica a partir del desprendimiento espontáneo de partículas que normalmente son radioactivas, ¿no? El cobalto 60, por ejemplo. El cobalto no tiene que hacer nada y simplemente va desprendiendo átomos y va generando radiación ionizante per se. Entonces, ¿qué hacían los físicos? Estimaban la cantidad de radiación que tiene esta piedrita de cobalto en función de variables físicas, edad, masa de la partícula esta y otros factores, para calcular la dosis aproximada que podría estar emitiendo en tal o cual momento. Eso era una cosa indirecta, una forma no muy precisa de hacerlo. Hoy en día existen los aceleradores de partículas que sí le permiten al médico regular la dosis que va a necesitar tal paciente. No solamente eso, sino afinar el campo de tratamiento también, disminuyendo los efectos secundarios. Porque si yo tengo un tumor cerebral, de repente a nivel del tronco cerebral, la radioterapia no va solamente a esa zona, va a ir a través de la piel, la calota, el parénquima normal, hasta llegar al punto. Y luego que llega al punto del tronco encefálico, por ejemplo, va a continuar el haz radioactivo su trayecto hacia abajo, ¿no? Generando de repente mucositis orofaringe, etc. Igual en la mama, igual si me radio la próstata, lo que sea. Entonces, la forma antigua de la radioterapia con partículas naturalmente radioactivas, como cobalto, por ejemplo, iridio, cesio, etc., tenía la desventaja de que no podías controlar ni la dosis ni tampoco la orientación de los electrones que estabas irradiando. Era una cosa más tóxica, menos exacta en cuanto al aporte de la dosis,
y que hoy se supera porque existen los aceleradores de electrones. Artificialmente se genera ahí unos ciclotrones que permiten acelerar las partículas, se desprenden los electrones y luego por unos colimadores, una suerte de juego de imanes, llegan a tener una dimensión, digamos una estrechez que permite ser más precisos a la hora de irradiar. Hay también niveles de sofisticación en la radioterapia que permite ser más o menos fino en el sentido de respetar los tejidos sanos. Pero a eso se refiere el punto de que un condicionante de la respuesta es la calidad del equipo que vayas a tener. Momento del ciclo celular, ya lo habíamos conversado, nosotros reconocemos que una célula tiene fases y que no en todas las fases hay la misma actividad sintética de ADN o de proteínas o de cualquier cosa. Conocemos también que la célula cancerosa tiene más chances de entrar en mitosis que la otra. Se conoce de igual manera que existen algunos medicamentos que pueden poner a la célula en una situación de pre-G2 como para facilitar que haya mayor efecto citotóxico con radiación. Y también vamos a irnos dando cuenta que, bueno, esto ya lo hemos dicho, que las radiaciones usualmente, digamos, la radioterapia clásica se da por fracciones. Por ejemplo, yo establezco mi dosis 60 grays, no la voy a dar el día de hoy, sino la voy a fraccionar a lo largo de 4, 5, 6 semanas, lo que convenga, porque así como existen tejidos cancerosos que me interesa destrozar, en el camino, como decíamos hace un rato, vamos a encontrar tejido sano que necesito respetar. Si yo doy una dosis hiperletal, posiblemente consiga matar al cáncer y al paciente que llevaba el cáncer. Entonces necesitamos ser graduales, dar radioterapia por pulsos o por fracciones, de manera que esos espacios en los cuales no entra la radiación, o sea, entre fracción y fracción, el tejido celular sano, no canceroso, pueda, en función a sus enzimas, barrer los radicales libres que amenazan su existencia, consiguiendo una regeneración que no consigue la célula cancerosa, ¿no? Porque su maquinaria enzimática es distinta, por su ritmo biológico es más acelerado, entre otras cosas. Entonces, la radioterapia se aplica por fracciones, excepto algunas condiciones que vamos a mencionar más adelante. Y aquí están las 4 clásicas R's de la radiobiología, en las cuales se apoya el efecto terapéutico. La reparación celular, la reoxigenación tisular. Un tejido sano puede repararse con mayor facilidad que un tejido canceroso. La reoxigenación tisular, que es una condición que requiere el mismo tejido sano para no tener tanto efecto tóxico. Redistribución en el ciclo celular fuera de la fase S y la repoblación celular. Normalmente estos periodos entre fracción y fracción permiten que el tejido normal, ¿no? De alguna manera, al final del tratamiento, de la exposición del paciente a estas digamos, bocanadas de radiación, termine recuperándose casi en su totalidad. Casi en su totalidad, porque siempre va a haber, por ejemplo, una mella en la calidad de epitelización de la zona donde vas a irradiar. Si es cabeza, si es mama, si es próstata, siempre va a quedar ahí una suerte de radiodermitis crónica o actínica o postactínica, como un rezago, una secuela de un tejido irradiado previamente. Igualmente, por ejemplo, con la reserva medular. ¿Por qué no se irradian pacientes que tienen enfermedad múltiple? Porque fundamentalmente decimos radioterapia y cirugía para tumores localizados. ¿Por qué no irradiamos todo el cuerpo? Si tiene, por ejemplo, un cáncer de pulmón con metástasis al hígado y a los riñones y al cerebro. Cuando hay enfermedad diseminada, bien difícil que un paciente vaya a ser sometido a radioterapia, porque tenemos que cuidar también la reserva medular. Existe un mapeo, los radioterapeutas tienen un mapa de qué porcentaje, así como existe el de los quemados, no sé si han escuchado, ¿sí? Cada área tiene un porcentaje, 9%, 4%, ¿no? Cada segmento corporal representa un espacio porcentual en el cuerpo. De igual manera, hay un mapeo de la reserva medular de una persona. En función de ese mapeo, una persona que se irradia tiene también una evaluación en ese sentido. ¿Qué área voy a irradiar? ¿Cuánta reserva medular me voy a comprometer por mi radioterapia? Esto porque, si bien es cierto, se espera una regeneración del tejido sano, esto en muchas ocasiones no es posible conseguirlo del todo. Otro comentario acá es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos metástasis cerebral, una persona que tiene una enfermedad diseminada,
recibe quimioterapia. Pero hay un espacio que tiene una suerte de, un espacio, un santuario del cuerpo, dentro del cual no ingresa la quimioterapia, o algunos incluso anticuerpos monoclonales de nueva generación. Ese espacio es la barrera hematoencefálica. Si una persona tiene cáncer de próstata y desarrolla metástasis cerebral, a ese territorio no se le puede dar quimio porque no llega, la barrera no lo permite, entonces tenemos que irradiar. Mandamos al paciente a radioterapia holocraneal y el tejido pasa todo eso, ¿no? La respiración, la oxigenación y todo lo demás. Pero esa persona finalmente recibe su radioterapia y controla las lesiones. Respuesta parcial, respuesta menor, ya lo van a ver luego más adelante en el seminario. Pero si algunos meses después la persona vuelve a desarrollar una nueva metástasis, ese tejido sano, irradiado previamente, no se puede volver a irradiar. Eso se refiere al hecho de que hay posibilidad de regeneración celular, pero el tejido neurológico no es tan versátil como otros. Entonces no se puede volver a irradiar en el 90 y tanto % de los casos un tejido cerebral previamente irradiado, porque su capacidad de regeneración no es la misma que otro territorio corporal. Bueno, acá hay un ranking de las cuáles son las células más o menos sensibles. Uno más o menos lo puede sospechar si recordamos la conducta biológica de cada célula del cuerpo. No son más de 200, 220 creo, tipos de células distintas que tenemos, y cada una tiene una velocidad metabólica diferente. Habrá distinciones entre la sensibilidad de una persona que tiene, por ejemplo, un astrocitoma, un tumor cerebral, versus una persona que tenga un linfoma, una leucemia, que son, como les dije en algún momento en este hermoso curso, de las neoplasias más sensibles a los tratamientos antineoplásicos, quimioterápicos, porque a mayor velocidad de duplicación, mayor sensibilidad, ya sea frente a quimio, ya sea frente a radio. Entonces, dentro de los tumores entre sólidos y hematológicos, los hematológicos suelen ser más rápidos. Y allí, si son más rápidos creciendo, serán más rápidos también lisando, destrozándose, ¿no? Son demasiado acelerados. Por ejemplo, la leucemia aguda, son muy quimiosensibles al punto que el 95% de las leucemias en niños pueden ser curadas. Son una barbaridad de agresividad, muy rápidas, muy letales, pero si actuamos a tiempo, un paciente con leucemia tiene altísimas posibilidades de curarse, en etapa infantil estoy hablando. Bueno, entonces, es distinta la respuesta que yo espero con un medicamento, ya sea radiación o sea quimio, que tiene como fundamento de acción la lisis o la destrucción de la mitosis, respecto de un grupo de células que no tiene una actividad metabólica muy intensa. Estas son las maneras de hacer radiación. Nosotros podemos ofrecer radioterapia superficial para algunos tumores de piel, por ejemplo, muy localizados, para una metástasis cutánea muy puntual. Podemos hacer braquiterapia, braqui es cerca, poca distancia, como por ejemplo hacemos en pacientes con cáncer de cuello uterino, en los cuales se inyecta una partícula radioactiva en la zona del cervix uterino para generar un efecto radioactivo puntual de la estructura, o podemos hacer la clásica de la teleterapia, que consiste en acostar al paciente en una camilla y la máquina del acelerador va dando vueltas en 360 grados, mandando radiación a lo largo de todo el recorrido hacia la zona donde necesitamos dar el tratamiento. O sea, la teleterapia a distancia, una distancia pero no mayor de 2 metros, teleterapia, braquiterapia cuando la zona está adentro, y terapia superficial como la que se hace con electrones para neoplasias de piel, por ejemplo. Y acá está, bueno, históricamente el cobalto 60, que ya casi nadie usa, aceleradores lineales, que es la forma como ahora estamos haciendo los tratamientos. A esto hay que agregarle los protones que no hay en Latinoamérica, hay en contados sitios en Europa y algunos en Estados Unidos. Los protones, todos sabemos la localización del protón dentro del átomo, pero en la práctica ofrece una forma de libre de radiación mucho más dirigida, con menor posibilidad de efectos secundarios. Vamos a hablar sobre los efectos secundarios de la radiación en las últimas partes de esta clase, pero para mencionar que funcionan a partir de aceleradores lineales. ¿Y cuál es la diferencia entre el acelerador y el cobalto? Una de ellas, la que acabamos de mencionar, que el cobalto emite radiación per se, sin mayor control, y los físicos estiman qué radiación puede estar emitiendo la partícula, considerando la edad, el tamaño, etc. Mientras que el acelerador te permite modular. Tú das la dosis, tú das el tiempo, la fracción, es mucho más
manejable el aporte de radiación en la persona a partir del acelerador lineal. Bueno, este es el esquema de la máquina esta que da vuelta a 360 grados. Acá ya entramos en algunas consideraciones muy particulares respecto a la radiación, en lo que se refiere, por ejemplo, a cirugía conservadora de mama, para cáncer de mama. Existe hoy en día la posibilidad de hacer braquiterapia también sobre la misma lesión. Se inyectan balones de partículas radiactivas sobre el lecho cruento, generando una radiación de mayor cercanía, menor tiempo de exposición y menor toxicidad sobre órganos sanos. Y también existe la radioterapia intraoperatoria. La radioterapia intraoperatoria consiste en que el cirujano saca lo que tiene que sacar, entra un acelerador portátil, eso ya hay en el país, hace unos 5 o 6 años, entra con su maquinita, todo el mundo, todos a cubierta, todos a discreción, a ponerse a buen recaudo, y se emite la radiación en una sola dosis en el campo operatorio, en la sala de operaciones, y se acabó ahí, y el paciente ya fue irradiada y no hay nada. Se hace para cirugías conservadoras de mama, tumores pequeños, tiene sus considerandos académicos, pero sí existe en este momento la posibilidad de dar radioterapia intraoperatoria. Y esta es una de las excepciones que les decía a eso del hipofraccionamiento que normalmente damos en tejido, en tejido para conservar el tejido sano. Esta es una de las excepciones que les mencionaba, la radioterapia intraoperatoria que se hace en cáncer de mama y algunas otras entidades. Y esto es más o menos cómo se ve en la práctica. Un paciente que, por ejemplo, imagínense, fue mastectomizada por el cáncer de mama el 5 de enero. Si recibiese radioterapia intraoperatoria, es una sola sesión, ¿no? Y se acabó, no recibe más, se da de alta en una semana y se va. La cirugía es el rojo, ¿no? Si el 5 de enero fue la cirugía y le ofrece radioterapia intraoperatoria, ese día se acabó todo, pero no es para todos los pacientes. Radioterapia acelerada se da en hipofraccionamiento, se da una semana después. La clásica, la forma estándar de hacer la radioterapia estándar, que usa más o menos es el cuadrado verde, 6-7 semanas en dosis fraccionada. Y el hipofraccionamiento. El hipofraccionamiento consiste en no fraccionarlo tanto, sino en fraccionarlo en menos tiempo. Se hacen 3-4 semanas y también sobre todo el tejido mamario radiado. Entonces, para que veamos cómo hasta hace, no sé, 5 o 10 años, lo único que había era los cuadrados verdes. Todo el mundo pasaba por estas 7 semanas que se le recomendaba a las pacientes y que tenía que comenzar más o menos una semana, un mes después del acto operatorio, porque la radiación, como quiera que ataca también a tejidos sanos, impediría una cicatrización adecuada del lecho cruento. Y eso también funciona para la quimio. La quimio también disminuye eventos de mitosis. Y si tienes un hueso operado, es un poco riesgoso poner quimio o radiación si antes no ha consolidado la cicatriz. Por eso generalmente se recomienda 3-4 semanas entre la cirugía y el inicio de la radioterapia. Pero, como digo, eso era lo clásico. Hoy en día tenemos algunas estrategias de radiación que permiten ser más cercanos al acto operatorio o que incluso se hacen durante la misma cirugía. Y luego, cuando se hace radioterapia intraoperatoria, ahí mismo el cirujano puede hacer la cirugía de reconstrucción, de manera que la paciente abandone el hospital sin tumor y con sus 2 mamas completitas. Bueno, estas son las técnicas que decía de braquiterapia, como el balón puesto ahí. Algunas se pueden inyectar a manera de pildoritas, de semillitas en el lecho operatorio o en la paciente, por ejemplo, en cáncer de cervix y en cáncer de próstata también se inyectan estas semillitas radioactivas en el parénquima tumoral, generando un efecto de radioterapia muy focal, muy localizado, tratando siempre de mantener indemne el tejido circundante, el tejido sano. Porque, por ejemplo, en la zona pélvica, varón